mis amados, Dios les bendiga, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien en sus casitas, con sus papás, que se estén portando muy bien con la ayuda del Señor, que estén juiciosos, que estén cumpliendo con todas sus labores en el colegio, en la escuelita, con sus cosas en la casa, que estén siendo muy obedientes con papá y con mamá, allá donde están. Desde acá les mando un abracito, los extraño mucho y los extraño mucho en la clase. Sé que no tienen pues el Zoom, entonces bueno, por acá en este pequeño videito quiero de pronto hablarles de lo que hablamos hoy en la clase que nos conectamos. ¿Listo? Hoy iniciamos con un personaje nuevo, ¿cierto? Este personaje nuevo es nada más y nada menos que Aarón. ¿Quién era Aarón? Aarón lo describe la palabra del Señor como el hermano mayor de Moisés, ¿cierto? Le llevaba 3 años. Aparte de eso, Aarón fue también alguien muy importante para Moisés. Recordemos que cuando hablábamos de Moisés, decíamos que Moisés era un hombre que tenía mucho miedo, ¿cierto? Mucho temor al llamado que Dios estaba haciendo a su vida, y que en el capítulo 4 de Éxodo, Moisés empieza a decirle al Señor que si no había otra persona que él pudiera mandar, que él, o sea, en otras palabras, él estaba muy inseguro, ¿cierto? Por su problema con el habla que él tenía. Entonces era diciéndole a Dios para que mandara otra persona, que no se sentía capacitado, ¿cierto? Y resulta que, bueno, sabemos que el Señor se enojó con Dios, que el Señor se enojó contra Moisés y le hace una pregunta. Es lo que vamos a mirar en esta tarde. Dice en Éxodo 4, versículo 14, entonces Jehová se enojó contra Moisés y dijo, ¿no conozco yo a tu hermano Aarón, levita, y que él habla bien? He aquí que él saldrá a recibirte, y al verte se alegrará en su corazón. Entonces vemos que ya Dios tenía todo organizado, ¿cierto? Todo ya especificado de qué era lo que iba a hacer. Y bueno, Dios, viendo como el temor de Moisés, permitió que Aarón la acompañara en el llamado, en la misión que Moisés iba a desempeñar, ¿cierto? Ya vemos en este capítulo que él empieza a dar ciertas especificaciones a Aarón y a Moisés en este llamado. Dice en el 15, tú hablarás a él y pondrás en su boca las palabras, y yo estaré con tu boca y con la suya, y os enseñaré lo que habéis de hacer. Y él hablará por ti al pueblo, él te estará a ti en lugar de boca, y tú serás para él en lugar de Dios, y tomarás en tu mano esta vara con la cual harás las señales. Cuando hablamos de Moisés, habíamos tocado estos versículos, ¿cierto? Entonces no vamos a profundizar mucho en ellos. Por ahora solamente vemos que primero Aarón y Moisés eran hermanos, ¿cierto? Vemos también que Aarón fue designado por Dios para ayudarle a Moisés en el llamado, en la misión que le había encomendado a Moisés. ¿Cuál era esa misión? Sacar al pueblo de Israel de la esclavitud de Egipto, ¿cierto? En Éxodo 7:7 vamos a encontrar la diferencia en la edad. Dice, era Moisés de edad de 80 años y Aarón de edad de 83 años cuando hablaron a Faraón. 3 años de diferencia entre ellos. ¿Qué hablábamos nosotros en la clase hoy? Que muchas veces nosotros nos limitamos por la edad, ¿cierto? Ustedes de pronto como niños dicen, pero es que yo soy muy niño, es que yo soy muy joven, yo no sirvo para el llamado, yo todavía no sirvo para enseñar, para estar en alabanza. De pronto podemos poner muchos pretextos por nuestra edad. Y aquí podíamos entonces decir, y entonces ¿por qué Dios nos cogió primero a Aarón viendo que él era mayor que Moisés? Y es porque Dios, para nosotros servir, no siempre va a tener en cuenta nuestra edad, porque nuestra edad no va a determinar nuestra madurez, ¿cierto? La madurez que nosotros podamos tener solamente será determinada por nuestro conocimiento de Cristo. Es Él el que moldea nuestro carácter, es Él el que nos forma, ¿cierto? Y hemos visto jóvenes que dan mucho testimonio, ¿cierto? Y entre la congregación conocemos muchos jóvenes que le sirven al Señor. Está, por ejemplo, el pastor Jonathan, está el pastor Lenin, está el hermano Juan Pablo, de las mujeres están la hermana Vero, está la hermana Lina, la hermana Diana. Son personas muy jóvenes dentro del ministerio, ¿cierto? Y vemos
que el Señor se glorifica a través de ellos, de todo lo que nosotros podemos aprender a través también de sus vidas. Entonces, los años mayores que nosotros podamos tener no quiere decir que nosotros tengamos realmente mucho conocimiento, mucha sabiduría o mucha madurez, y por eso el Señor no nos va a llamar a nosotros conforme a nuestra edad, sino conforme a su misericordia y conforme a la gracia que Él derrama en cada uno de nosotros. Es Él el que a nosotros cada día nos capacita para poderle servir a Él, independientemente de nuestra edad. ¿Qué más hablábamos nosotros en la clase? Que Aarón fue de gran apoyo en todo el ministerio de Moisés. Primero lo veíamos cuando él se presentó delante de Aarón, ¿cierto? Que se presentó delante de Aarón, no, mis amores, perdón, delante de Faraón, ¿cierto? Y vemos que Aarón no se negó. Aarón fue con Moisés, estuvo con Moisés delante de Faraón y cumplieron con el mandato que Dios les había dado a ellos, que ya juntos no se rehusaron, sino que obedecieron a la voz del Señor. Pero aparte de eso, resulta que hubo un rey que se llamaba Amalek, y él no quería al pueblo de Israel, entonces se enfrentó con ellos en una guerra, y lo encontramos en Éxodo 17, capítulo 8, versículo 8 en adelante, donde dice guerra con Amalek. Entonces el rey Amalek y los amalecitas se enfrentaron a Moisés, ¿cierto? Al pueblo de Israel. Entonces Moisés, le pidió a Josué que hiciera un ejército para poder batallar, obviamente, contra los amalecitas. Entonces, Moisés no iba a pelear. Él era como el líder, como la cabeza principal del pueblo, del ejército, ¿cierto? Entonces, resulta que Moisés, hubo un momento en el que permanecía con sus brazos así, ¿cierto? Extendidos. Entonces, pues nosotros en esta posición, si pasamos mucho tiempo, nos cansamos, ¿cierto? Lo mismo pasaba con Moisés. ¿Y qué fue lo que pasó? Que cuando él bajaba los brazos, su pueblo, el pueblo de Israel, caía en la batalla, o sea que perdían contra los amalecitas y eran heridos, golpeados, ¿cierto? Pero cuando Moisés permanecía con los brazos arriba, el pueblo ganaba, el pueblo vencía en medio de la batalla. Entonces Aarón y Hur se le acercaron a Moisés, cogieron una piedra, la pusieron debajo de él y sostuvieron sus brazos. Y así ellos pudieron ganar la batalla. Entonces, ¿qué hizo Aarón aquí? Aarón fue un apoyo para Moisés, ¿cierto? Porque lo acompañó, porque lo apoyó, porque no lo dejó solo, sino que lo acompañó y consiguieron juntos la victoria allí en este lugar, en Refaín, que era donde ellos estaban. Dice aquí en el versículo 12 de Éxodo 17, y las manos de Moisés se cansaban, por lo que tomaron una piedra y la pusieron debajo de él y se sentó sobre ella. Y Aarón y Hur sostenían sus manos, el uno de un lado y el otro de otro. Así hubo en sus manos firmeza hasta que se puso el sol. Ellos le ayudaron a sostener esa carga tan grande de ese pueblo, ¿cierto? Y lo ayudaron a obtener esa victoria. Veíamos nosotros en la clase que esto nos enseñaba a nosotros a que nosotros no podemos ser celosos con nuestros demás hermanos que estén sirviendo, sino que en lugar de eso nosotros, como hijos de Dios y como hermanos en Cristo, debemos ayudarnos los unos a los otros, así como a Aarón y Hur le ayudaron en esta ocasión a Moisés a permanecer firme ahí en la batalla. Nosotros también, ¿cómo ayudamos nosotros a nuestros hermanos? Ya nosotros no sostenemos sus manos, ¿cierto? Pero si oramos por ellos, si les damos palabras de aliento, les ayudamos siendo leales, no haciendo murmuraciones entre nosotros, no hablando mal, ay, pero aquel porque sí, yo porque no, qué pereza, ojalá le vaya mal, yo no le voy a ayudar, él verá qué hace, no, sino en lugar de hacer todo eso, nosotros alentarlo, decirle, no, es que yo sé que tú puedes, yo sé que el Señor te fortalece, yo sé que el Señor te llama, y darle palabras continuamente de aliento, ¿cierto? Esa es una forma en la que nosotros nos apoyamos los unos a los otros. También vemos allí en Éxodo 24:14 que Aarón también fue un hombre que tuvo autoridad
dentro del pueblo, ¿cierto? 24:14 dice, y dijo a los ancianos, esperadnos aquí hasta que volvamos a vosotros, y aquí Aarón y Hur están con vosotros, el que tuviere asuntos acuda a ellos. O sea que ya Aarón y Hur iban a quedar como a cargo del pueblo, y si de pronto esos ancianos tenían de pronto algún inconveniente, alguna inquietud, alguna pregunta, alguna preocupación, ellos podían o debían acudir a Aarón y a Hur, y esos hombres tendrían la sabiduría para ayudarlos a resolver esos asuntos, ¿cierto? Vemos que en este pasaje veíamos que ellos fueron unos ancianos, que fue Hur, Josué, Moisés, fueron al monte Sinaí a encontrarse con el Señor, y que incluso comieron con Él, ¿cierto? Y era algo que nos llamaba mucho la atención ahorita que hablábamos en la clase, y decíamos que ese momento debió haber sido algo muy tremendo, muy maravilloso para ellos, poder estar ahí delante de la presencia del Señor, ¿cierto? Y poder comer con el Señor, y poder estar ahí en su viva presencia. Y nosotros, puede que ahorita no comamos con el Señor directamente, porque Él no está aquí cara a cara con nosotros, ¿cierto? Pero decíamos que teníamos una experiencia muy bonita, y era que va a llegar un día en el que nosotros vamos a estar cara a cara con nuestro Señor, un día en el que nosotros le vamos a poder ver a Él tal como Él es, ¿cierto? Y que Él va a servir a nuestra mesa, y que nosotros vamos a comer ahí con nuestro Señor, y que por eso nos tenemos que preparar nosotros todos los días guardando nuestra vida en santidad, para poder un día disfrutar de ese momento glorioso, ¿cierto? Entonces, ya cuando ellos terminaron de comer, Dios le dice a Aarón que suba como hasta la cumbre donde él estaba, y que allá ellos iban a hablar, ¿cierto? Entonces, Moisés sube y deja a cargo a Aarón y a Hur para ellos. Entonces, ¿qué pasó ahí? Que les designó cierta autoridad a Aarón, ¿cierto? ¿Qué más vamos a encontrar? Que también con Aarón se inicia el sacerdocio. Hace 8 días la hermana Karen nos dio una clase, Karen y Samuel Puerta, ¿cierto? Nos dieron una clase excelente sobre el tabernáculo, y ellos nos hablaban sobre cada parte del tabernáculo, lo que había en el tabernáculo, y una de esas cosas que necesitaban en el tabernáculo eran el sumo sacerdote y los sacerdotes, ¿cierto? Entonces, el Señor también designó sacerdotes. ¿Y quiénes iban a ser esos sacerdotes? El sumo sacerdote sería Aarón, y los sacerdotes serían sus hijos, en este caso 4 hijos que él tenía, ¿cierto? Éxodo 28:1 nos dice a nosotros, harás llegar delante de ti a Aarón tu hermano y a sus hijos consigo, de entre los hijos de Israel, para que sean mis sacerdotes, Aarón y a Nadab, Abiú, Eleazar e Itamar, hijos de Aarón. Y si nosotros leemos todo el contexto de ese capítulo 28, dice que son las vestiduras de los sacerdotes, ¿cierto? O sea que Dios estipuló unas vestiduras, una forma de vestir que los identificara a ellos como sacerdotes y sumo sacerdote. Y ya comparándolo con nuestra vida, en la clase decíamos que nosotros también éramos reyes y sacerdotes instituidos por el Señor, y que como reyes y sacerdotes también nosotros debíamos usar ropa que mostrara la santidad de Dios en nuestra vida, y que también nosotros teníamos que ser diferentes en nuestra forma de vestir, para que los demás a nosotros también nos puedan identificar como hijos de Dios. En el 29:9, Éxodo 29:9, ya vemos la consagración, porque en el 28 lo que nosotros vemos es como la preparación, ¿cierto? Y en el 29 ya vemos la consagración. Dice, les ceñirás el cinto a Aarón y a sus hijos, y les atarás las tiaras, y tendrán el sacerdocio por derecho perpetuo. Así consagrarás a Aarón y a sus hijos. Ya ellos aquí habían ya sido vestidos con las vestiduras sacerdotales, y ya habían sido establecidos delante del pueblo como los sacerdotes y el sumo sacerdote del pueblo, ¿cierto? Y por último, ya en la clase que vimos hoy, porque de Aarón todavía hay más cositas para hablar, pero de lo que nosotros pudimos hablar el día de hoy fue que Aarón cometió un error, ¿cierto? Un pecado delante del Señor.
Resulta que es que Aarón, por el servicio que él tenía, no era un dios. Aarón era un hombre de carne y hueso, como tú y como yo, ¿cierto? Que así como nosotros fallamos, Aarón también fallaba porque él seguía siendo humano. Él no era perfecto, él no era libre de errores, de pecados, no. Eso muestra la humanidad que hay en nosotros. Y resulta que Moisés se fue y estuvo 40 días con el Señor en el monte. Y allá él iba a recibir o recibió las tablas con las leyes, ¿cierto? Y resulta que el pueblo de Israel, pues se desesperó porque ya llevaba varios días que no veía a Moisés y ellos decían, no sabemos qué ha acontecido con Moisés, no sabemos qué estaban pensando ellos. Ellos de pronto dijeron, no, pues, o de pronto se fue, huyó de nosotros, nos abandonó, o de pronto se murió por allá tantos días y sin venir, de pronto fue que le pasó algo, ¿cierto? Estaban preocupados y eso los llevó como al desespero y ellos querían a alguien ahí como presente. Y dice en el 32:1, viendo el pueblo que Moisés tardaba en descender del monte, se acercaron entonces a Aarón y le dijeron, levántate, haznos dioses que vayan delante de nosotros, porque a este Moisés, el varón que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le haya acontecido. Y Aarón les dijo, apartad los zarcillos de oro que están en las orejas de vuestras mujeres, de vuestros hijos y de vuestras hijas, y traédmelos. Entonces todo el pueblo apartó los zarcillos de oro que tenían en sus orejas y los trajeron a Aarón, y él los tomó de las manos de ellos y le dio forma con buril e hizo de ello un becerro de fundición. Entonces dijeron, Israel, estos son tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. Y viendo esto, Aarón edificó un altar delante del becerro y pregonó a Aarón y dijo, mañana será fiesta para Jehová. ¿Cuál fue el pecado de Aarón? Que llevó al pueblo a la idolatría, ¿cierto? Primero se dejó dominar por el pueblo, y dentro de la clase, uno de los aportes que hacían de los pequeños, de los niños, era precisamente eso, o sea, que a Aarón le valió más como las palabras del pueblo y no las ordenanzas del Señor, de Dios, ¿cierto? Entonces, él, vemos acá, que les empieza a dar a ellos como las indicaciones de qué hacían. Pues tomen los arcillos y me los entregan. Y él los metió a fundición y él mismo elaboró el becerro, ¿cierto? Entonces nos llevó a un pecado que es abominado por el Señor, porque el Señor no comparte su gloria con absolutamente nadie. Y una de las ordenanzas que están dentro de los 10 mandamientos que él le habló al pueblo de Israel era que le habló primero a Moisés, porque ellos todavía no conocían la ley, porque Moisés no había descendido con las tablas, era que no se hicieran imágenes de lo que hay ni arriba en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, que no se postraran a ellas, que no las adorasen. En ese momento el pueblo no tenía conocimiento de la ley, ¿cierto? Pero sí hay una ley dentro del corazón del hombre, y por eso sabemos cuando algo es bueno o cuando algo es malo, ¿cierto? Pero Aarón se dejó llevar por el pueblo y obedeció a lo que el pueblo estaba diciendo, y hizo el becerro y lo proclamaron como si fuera de parte del Señor. No contento con esto, nosotros vemos allá desde el 22, Éxodo 32:22, que Moisés pues llegó, porque Dios ya lo conocía absolutamente todo, y decíamos que Dios es un Dios omnisciente, ¿cierto? Que tiene conocimiento anticipado de todas las cosas. Y decíamos que el Señor ya sabía que el pueblo se había corrompido con la idolatría, ¿cierto? Entonces él le dijo a Moisés, desciende al pueblo ahora porque el pueblo se ha corrompido. Entonces cuando Moisés llegó al lugar donde estaba el pueblo de Israel, los vio danzando, alegres, bailando alrededor de este becerro, adorando el becerro. Moisés se enojó y llegó hasta el punto del enojo en el que él rompió las tablas del testimonio, ¿cierto? Y en el 22, él empieza a preguntar, en el 21 él le pregunta a Aarón que qué era lo que él había hecho, o sea, ¿qué te ha hecho este pueblo que has traído sobre él tan gran pecado? Porque no era cualquier cosa, era un pecado muy grande, porque los estaba llevando a una condenación adorando dioses que no eran el Dios de Israel, ¿cierto?
Y la respuesta de Aarón fue, y respondió Aarón, no se enoje mi señor, tú conoces al pueblo que es inclinado al mal, porque me dijeron, haznos dioses que vayan delante de nosotros, porque a este Moisés, el varón que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le haya acontecido. Y yo le respondí, ¿quién tiene oro? Apartarlo. Y me lo dieron y lo eché en el fuego y salió este becerro. O sea, aparte de que él lo hace, viene y le miente a Moisés, porque claramente lo hizo, ¿cierto? Y aquí él le está diciendo, pues yo tiré eso ahí y eso salió solo, ¿cierto? Pero no, ya habíamos visto que el mismo Aarón le dio forma a ese becerro, ¿cierto? Entonces, cuando cometemos pecado, lo más seguro es que nosotros cometamos otro pecado para tapar el primero. Entonces, primero le echó la culpa al pueblo y luego dijo que él no había hecho nada, que él echó eso ahí, que eso salió, ¿cierto? ¿Qué refleja eso? La humanidad de nosotros, que nosotros, el pecado está continuamente delante de nosotros, que no estamos libres de fallarle al Señor, de pecar, y que a veces caemos en pecados, y aún independientemente del llamado que el Señor hace en nuestras vidas, podemos pecar, ¿cierto? Y podemos pecar muy feo delante de nuestro Dios, y con ese pecado no solamente nos estamos perjudicando a nosotros, sino que estamos también llevando a otros a cometer pecado, ¿cierto? Entonces es doble peligro para nosotros. Entonces aquí lo que vemos nosotros es la humanidad también de Aarón. Y ya en la próxima clase las hermanas estarán hablando de otro poquito acerca de Aarón. ¿Qué rescatamos nosotros de Aarón? Primero, las cualidades buenas que él tenía, ¿cierto? Que era un hombre que estuvo ayudando, que estuvo dispuesto en la obra del Señor, que no se negó a hacer la voluntad de Dios, sino que siguió sirviéndole al Señor. Entonces, nosotros también como siervos del Señor, no estamos libres de fallarle al Señor, ¿cierto? El hecho de que nosotros ya estamos sirviéndole al Señor no nos hace libres de pecado, no. Es una responsabilidad mayor, sí, claro, mayor para nosotros, pero también nos hace conscientes de que lo que obra en nosotros es la misericordia, la gracia y el amor de Dios para nuestras vidas. Esperamos que, bueno, que te puedas alimentar de esta pequeña porción de la palabra y que puedas guardar cada una de esas características de Aarón en tu corazón y que puedas meditar en ellas. Nos vemos dentro de 8 días con otro pedacito de Aarón. Dios te bendiga.